¿Cómo están, chicas de cuarto año de secundaria? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Esta semana, y como ya lo habíamos hecho en la semana antes de irnos de vacaciones, vamos a comenzar con la retroalimentación. Este momento dentro de la clase es un momento en el que nos vamos a enfocar a revisar aquellos aspectos que hemos logrado y aquellos aspectos que todavía nos toca trabajar con respecto a la última actividad que se dejó. En este caso, la última actividad fue el análisis de un texto con información de gráficos estadísticos. ¿Estamos? Así es que comencemos con eso. Así es que para comenzar con este momento, tengo aquí abierto el documento que se dejó la semana pasada, es decir, el modelo. Y aquí podemos ver, vamos a ir reflexionando cada una de las partes para saber en qué aspectos todavía tenemos que trabajar. Comenzamos con las preguntas de antes de la lectura. Puedo decir que estas preguntas se contestaron de forma muy oportuna. Se nota o he notado mucha diferencia entre sus respuestas de semanas anteriores y respuestas a partir de esta semana. Eran ejercicios que debíamos hacer antes de leer, ¿ok? Así es que en algunas ocasiones hemos encontrado o he encontrado que han escrito por aquí definiciones de esta palabra que no encajaban del todo con el contexto de la lectura. ¿Okay? Eso puede suceder porque nuevamente hemos hecho hemos resuelto estas respuestas antes de leer el texto. Así es que es completamente normal, ¿sí? No tengo mayores apreciaciones en este aspecto. Yo creo que he visto en la mayoría de trabajos que han hecho efectivamente el ejercicio de revisar otras fuentes de información para buscar el significado de la palabra, por ahí han preguntado, por ahí han tratado de inferir el significado a partir de lo que dice el título, lo cual también es bastante bien. No tengo objeciones por ese lado, muy bien logrado, chicas. Vamos más abajito, dice, acá está, dice preguntas para después de la lectura. La primera pregunta es ¿cuál es el tema? Y si ustedes se recuerdan, en el último video les había yo explicado cuál es la forma correcta de enunciar un tema. ¿Recuerdan cuál es la forma correcta de enunciar un tema? ¿Sí? Ok. Un tema siempre se enuncia en una frase nominal. ¿Qué era una frase nominal? ¿Se escuchó? Una frase nominal es un enunciado sin verbo. Y ahí es donde algunas de ustedes cometieron errores en esta parte. Siempre se enuncia, vamos a escribirlo aquí, siempre se enuncia en una frase nominal. Es decir, una frase sin verbo. Una cosa era decir que el tema era la deserción estudiantil. Y otra era la deserción estudiantil es causado por el abandono familiar. ¿Ok? Solo este enunciado vendría a ser un tema, ¿sí? Porque es una frase nominal, es decir, un enunciado que no tiene verbo. Esta otra vendría a ser ya no un tema, sino que vendría a ser cuando le ponemos un verbo al tema, ya no pasa a ser tema, sino pasa a ser ¿recuerdan? Una idea principal, correcto. Los subtemas, y esto me parece que se me pasó a aclararlo la última vez, quizás por eso hubieron errores, pero los subtemas también se enuncian en una frase nominal. ¿Estamos? Los subtemas también se enuncian como una frase sin verbo. Dentro del vocabulario, como vemos, esta parte del material, esta parte de la tareita, era para hacer después de la lectura. Así es que digamos que aquí ya no era muy válido que colocáramos significados de estas palabras que no guarden relación con el tema o con lo que se está diciendo dentro del texto, ¿ok? Así es que en este caso, en el vocabulario, las palabras sí tenían que ser contextualizadas con lo que se está diciendo en el texto.
¿sí? Ténganlo en cuenta para próximas presentaciones. El análisis del párrafo 2 dice cuáles son las dos principales razones por las cuales los adolescentes viven en zonas rurales, deciden dejar de estudiar. Bastante bien. En general, estoy muy satisfecha con la solución de estas dos preguntas, del análisis del párrafo 1, análisis del párrafo 2 y 3. Creo que consiguieron encontrar la información explícita que les estaban pidiendo, lo cual habla bien de la comprensión del texto, pero por ahí lo que les faltó era explayarse un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son las dos principales razones? Mencionarlas y de repente explicarlas un poquito con sus propias palabras, para yo poder ver que efectivamente habían comprendido el texto y no solamente estaban copiando y pegando la información que la lectura les estaba dando. Ahora, análisis del cuadro número 1. Y aquí la pregunta en la que siento tuvieron un poquito más de dificultades es en esta de aquí, que dice ¿qué es lo que te llama más la atención de esta tabla? Siento que aquí era necesario nuevamente explayarse un poquito más. Por ejemplo, hay algunos casos que yo recuerdo donde hablaban que les llamaba mucho la atención el hecho de que los estudiantes, entre comillas, tuvieran la bendición de sus padres, es decir, tuvieran la aprobación de sus padres para dejar de ir a la escuela, ¿ok? Lo cual es bastante interesante. Pero necesito que hagan cierto tipo de explicación, ¿ok? Esto me llama la atención porque se supone que los padres tienen que velar porque sus hijos cumplan con la educación, porque la educación es un derecho básico y fundamental, ¿no? Entonces, añadir un poquito más de explicación también en este sentido. Luego observa el cuadro. Ok, aquí también hubieron un par de dificultades, porque básicamente lo que yo pedía dentro de este enunciado un poquito largo era que me brinden el significado de las siglas CP. ¿Ok? Ya sabemos ahora que las siglas CP en el contexto de esta lectura significaban centro poblado. ¿Estamos? Y nos pasamos a la parte del compromiso. En el compromiso yo les di una estructura, ¿sí? Que es esta de aquí. Y la mayoría cumplió bastante bien con la estructura, pero algunas, sobre todo en la parte de aquí, que les dicen cumpliré estos requisitos con la finalidad de... Algunas en esta partecita fueron muy escuetas, es decir, no se explayaron mucho o no reflejaban que realmente habían reflexionado lo importante que es estudiar, lo importante que es culminar su etapa escolar. Así es que ahí también hay que trabajar un poquito. En general, si nos damos cuenta, todo recae en el sentido de explayarnos un poquito más, ¿sí? Quiere decir, cuando yo doy una explicación, chicas, pónganse en mi lugar. Lo que yo necesito es que ustedes me demuestren que han leído y que han comprendido el texto. Eso es básicamente lo que yo necesito. Y la única forma en que yo puedo comprobar que ustedes han leído y asimilado y recontrasimilado el texto es cuando me dan una explicación propia de un estudiante de cuarto año de secundaria. Una explicación que contenga ejemplos del texto, que contenga apreciaciones personales, que me den diferentes ejemplos. De repente yo tengo el caso de una vecina mía que desertó de la educación escolar y que tuvo el permiso de sus padres para hacerlo y comenzar a trabajar, ¿no? Es el tipo de explicaciones y respuestas que yo necesito ya en ustedes, chicas de cuarto año de secundaria. ¿Ok? Así es que ahora vamos a la parte feliz, que es el momento en el que reconocemos los trabajos más destacados de esta entrega. Y en esta semana tengo 3 entregas que han sido destacadas. Comencemos por aquí. Ojo que si verificaron la rúbrica, no he evaluado ortografía y redacción en esta ocasión. Solamente he evaluado la competencia de comprensión de textos, que es lo que íbamos a trabajar esa semana. ¿Ok? Así es que felicitaciones, ya lo están viendo aquí, a la señorita Natalia Andrea Alejandro Quispe. Felicitaciones, Natalia. Vemos que ella se está explayando en sus respuestas,
que las palabras del vocabulario que ella encontró guardan relación con el texto, es decir, esas palabritas no, de alguna forma tienen relación directa con la lectura. Vemos aquí cómo ha enunciado el tema. Dice los distintos motivos para el abandono de la escuela por parte de los y las jóvenes. Vemos cómo no ha utilizado verbo en ninguno de los dos casos. Por eso quise destacar este trabajo. Felicitaciones, Natalia. Vemos por aquí otro trabajito y es el de su compañera Ariana Guamán. Muy bien, Ariana, perfecto. Podemos ver aquí. ¿Está? Tenemos un poco sus respuestas. Tenemos por ahí el tema, subtemas. Lo que me gustó de ella, si mal no recuerdo, es esta parte del compromiso. ¿Sí? Escuchen sobre todo este último párrafo. Dice, lo haré con la finalidad de culminar de manera exitosa con mis estudios secundarios para que posteriormente pueda postular en una universidad nacional y cumplir con el anhelo más grande que es ser una gran doctora. Tener mi propia clínica, y nos cuenta un poco de su proyecto personal. Y termina ella con una frase que enmarca todo lo que hemos visto en la lectura, y es: cada esfuerzo tiene su recompensa. Este tipo de análisis y este tipo de reflexión a mí me sirve de evidencia para yo constatar de que ella ha comprendido y asimilado el texto. Asimilar algo significa que aprendes algo, lo reconoces y lo aplicas para tu vida. Muy bien, esta estudiante. Y terminamos con Alessandra Roque. Muy bien, Alessandra, felicitaciones. También estoy muy satisfecha por su trabajo. Vemos aquí nuevamente cómo enuncia el tema y los subtemas. Tema, la deserción de los estudiantes. Perfecto. Subtemas, causas de la deserción de los estudiantes. Otro subtema, análisis de porcentaje según los estudiantes desertores. En ninguno de los dos casos ella ha utilizado verbos dentro de sus enunciados, lo cual cumple con los requisitos que les estaba diciendo. ¿Okay? Bastante bien sus respuestas, bastante alturadas. Vemos cómo su compromiso también tiene una relativa extensión. Dice, lo cumpliré con la finalidad de acabar exitosamente mi educación secundaria y lograr cumplir mis sueños posteriormente, ingresar a la universidad. Más adelante abrir un bufete de abogados. Nos cuenta un poquito de su proyecto personal y para darle satisfacción a sus padres. Este tipo de compromisos nuevamente evidencian que ella ha asimilado el texto y busca aplicarlo para su vida. Bien, y terminamos entonces con este trabajo, este primer momento de la retroalimentación. Nuevamente felicitando a las tres compañeras y en general a todas quienes hicieron el esfuerzo de leer y comprender el texto, porque eso va a ser muy beneficioso para ustedes. Así es que, sin más, ahora sí vamos con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Muy bien, chicas de cuarto, y disculpándome por las dificultades técnicas de audio en una primera parte del video, vamos a continuar con las indicaciones para el trabajo de esta semana. Esta semana vamos a continuar desarrollando la competencia con la que hemos venido trabajando estas últimas clases, que es la competencia de comprensión de textos. Pero esta semana vamos a estar trabajando con un tipo de texto diferente al que ya hemos ido viendo semana a semana. ¿Sí? Así es que el producto para esta semana es el análisis de un texto que nos habla sobre un tema de realidad social. ¿Sí? Análisis de un texto que nos habla sobre un tema de realidad social. En esta semana vamos a estar viendo el tema de la discriminación. Así es que para introducir un poco este tema y antes de comenzar con las indicaciones netamente del trabajo, vamos a ver un pequeño videíto que nos va a ilustrar más acerca del tema. Recuerden, hago preguntas luego del video. Así es que comencemos.
Muy bien, y ya estamos en la plataforma de Aprende en Casa, ya nos encontramos en la semana 18 de trabajo y como siempre sabemos que en esta sección es donde podemos ver las indicaciones del trabajo y en esta sección es donde podemos ver el texto porque como les dije esta semana estamos trabajando comprensión. Así es que comenzamos con el tema de esta semana y el tema de esta semana es nos relacionamos desde nuestra diversidad. Es un tema bastante amplio, bastante interesante, que enmarca un poco el contexto de la discriminación. ¿Okay? Cómo hacerle frente a la discriminación desde la atención a la diversidad. ¿Estamos? Ok, de alguna forma ustedes ya saben que me gusta resumir un poco lo que presenta la plataforma y se los dejo en un modelo en Word. Y este es el modelo en Word y de aquí vamos a comenzar con la explicación. ¿Estamos? Ok, ya a este punto que vamos 3 semanas seguidas trabajando en la misma competencia, vamos a, o mejor dicho, ustedes ya han identificado dos momentos dentro de la lectura. Un primer momento donde les hago preguntas para antes de leer. Usualmente es un momento en el que hacemos ciertas hipótesis sobre qué va a tratar la lectura y posteriormente preguntas para cuando ya hemos leído el texto, que son preguntas netamente de comprensión. ¿Estamos? Vamos con cada una de las preguntas para que todo quede completamente claro. Primero tenemos aquí el título del texto que es Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas. Esta es una adaptación. Una adaptación significa que no es el texto original, sino que se han cortado algunas partes para que la lectura sea bastante o mucho más ágil que la lectura original. Ojo, voy a preguntar. Ok, preguntas para antes de la lectura. Lee el título y responde de qué crees que tratará el texto. ¿Ok? Si el título es Respeto a la diversidad para prevenir la discriminación en las escuelas, ¿cuál podría ser el tema de la lectura? ¿Estamos? ¿O de qué podría tratar en general? Luego dice que leamos los subtítulos y escribamos aquí a qué hacen referencia. Si nos vamos al texto, que lo tenemos en el apartado de recursos, nos encontramos con este material. ¿Ok? Aquí está el título. Y en azul están colocados, ahí está, en azul están colocados los subtítulos. ¿Sí? Recuerden, si pueden observar, aquí tenemos estas señalizaciones entre paréntesis, tenemos 3 puntos seguidos. ¿Está? Esto significa nuevamente que el texto es una adaptación. Quiere decir que en el texto original nos daban más de un párrafo en la introducción, por aquí quizás había otro párrafo, pero estos párrafos se han suprimidos nuevamente para que el texto sea un poquito más ágil. ¿Ok? Entonces, regresamos a la pregunta, nos decían, ¿de qué crees, ¿a qué crees que hacen referencia estos subtítulos? Nuevamente, toda esta información es de antes de la lectura, así que solamente predicciones. Luego dice, observa el gráfico. ¿Qué dice el título? ¿Okay? Tendríamos que irnos al gráfico que está por aquí abajito. Yo lo vi. Y aquí tenemos el gráfico. Este es un gráfico muy pequeño, bastante más pequeño en consideración de los gráficos que vimos la semana pasada, pero de todas formas nos da información respecto al tema que estamos tratando. Ustedes me van a contar de qué va este gráfico cuando respondan esta parte de la pregunta. Y luego dice, observa los párrafos. ¿Por qué dos de ellos, por qué dos de esos párrafos tienen un tamaño de letra diferente? Vamos a ver. Aquí tenemos la lectura. Aquí está la lectura. Aquí tenemos la lectura y podemos ver que el tamaño de letra de este párrafo es muy diferente al tamaño de letra de este párrafo. Nos preguntan que hagamos una predicción. ¿Por qué crees que el tamaño de letra de este párrafo, el que estoy aquí enmarcando en azulito, es diferente al tamaño de letra del párrafo que le corresponde? Debe de haber alguna razón. ¿Ustedes qué creen? Nuevamente vamos a colocar aquí predicciones, hipótesis. ¿Estamos? Una vez que hayamos terminado este primer momento, nos vamos ya al análisis después de la lectura. Dice, en el párrafo primero identifica palabras nuevas o desconocidas. Este párrafo es, mejor dicho, este texto, esta lectura,
ya es una lectura un poquito más compleja. Vemos cómo semana a semana vamos complejizando las lecturas. Primero fue una lectura de tipo narrativo, fue un cuento. Luego pasamos a una lectura con gráficos estadísticos e información estadística. Y luego, esta semana estamos viendo una lectura que contiene una información sobre análisis o interpretación de la sociedad. ¿Estamos? Ok, básicamente con el párrafo de introducción nos están pidiendo, aquí está, nos están pidiendo que busquemos palabras que no conozcamos mucho y coloquemos su significado. Recordemos que tenemos dos formas de encontrar o analizar el significado de una palabra. Uno, como ya les dije en la última actividad, es deduciendo su significado a partir de la información que nos brinda el texto, lo que era inferir, y lo otro es buscando la información netamente en el diccionario. ¿Sí? Así es que el primer trabajo después de la lectura consiste en buscar palabras nuevas o palabras que no conozcamos e introducir su significado con nuestras propias palabras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice, la escuela se ha constituido como el espacio en donde se desarrolla la cultura, se crean y se transmiten conocimientos, aunados al fomento de valores. ¿Qué será aunado? No lo sé, ustedes me lo dirán después que hayan leído el texto. Por aquí había otra palabra desconocida o al menos una palabra que no es tan cotidiana. Dice, sin embargo, no es el único lugar en donde convergen todas estas características. ¿Qué significará convergir? Ustedes me lo van a decir cuando terminen la lectura. Ese es el primer trabajo con respecto a las preguntas de después de la lectura. Luego nos dicen que analicemos el subtítulo, o mejor dicho, todo el apartado que corresponde a discriminación. ¿Sí? Aquí nos hacen tres preguntas. La primera, ¿qué es discriminación? La segunda, ¿qué es un estigma? La tercera, ¿qué opina Callejas, que es un autor, con respecto a este punto, con respecto al estigma? ¿Y qué es la interculturalidad? Vamos a enumerar esto para no confundirnos. Ahí está. ¿Ok? Toda esta información la podemos encontrar de forma literal en el texto. Si revisamos, aquí está. Si revisamos, aquí tenemos el apartado de discriminación. Aquí nos dan el concepto de discriminación. Obviamente el trabajo de ustedes va a ser parafrasear esta información, es decir, redactarla con sus propias palabras. Más adelante, aquí está, más adelante nos dan citas. Aquí está el autor que hice mención, que es Callejas. ¿Qué nos dice Callejas con respecto al estigma? ¿Qué es un estigma para este autor? ¿Sí? Y también nos hacían referencia o nos hacían preguntas sobre qué es la interculturalidad. ¿Sí? Aquí más o menos nos dan una explicación. Ustedes la redactan con sus propias palabras. ¿Sí? Porque definitivamente no va a ser el mismo trabajo de análisis, copiar y pegar la información del texto a procesar la información y dar tu respuesta con tus propias palabras. Luego vamos a continuar con preguntas respecto a este apartado que es atención a la diversidad. Aquí las tenemos. Con respecto a la atención a la diversidad nos preguntan, ¿qué implica la atención a la diversidad? Básicamente nos preguntan, ¿qué significa atender a la diversidad? Puede que la respuesta a esta pregunta esté explícita en el texto, es decir, que la podamos encontrar literalmente en el texto, o puede darse también que tengamos que hacer inferencia o deducir la respuesta a esta pregunta. Luego nos dicen, vamos a enumerar nuevamente, luego nos dicen qué rol cumple la escuela en la atención a la diversidad. Cómo la escuela se responsabiliza de este tema y nuevamente nos insertan el nombre de un autor que es Botias, ¿sí? Vamos a ver dónde encontramos esta información en el texto. Aquí está. Aquí nos hacen una breve descripción de la diversidad, qué significa atender a la diversidad. Aquí tenemos la cita de Botias. Tenemos que con nuestras propias palabras explicar qué opina este autor con respecto al rol de la escuela en esta atención a la diversidad. Y finalmente nos preguntaban acerca o había una pregunta con respecto al diálogo.
si mal no recuerdo. Sí, cómo el diálogo promueve el respeto por la diversidad. Esa información, nuevamente con sus propias palabras, la encontramos en el texto y le damos respuesta a esta pregunta. Por último, tenemos una pregunta de reflexión. Ustedes saben que normalmente los ejercicios de comprensión de textos se componen por 3 momentos. Un primer momento donde te preguntan información que puedes hallar literalmente en el texto, es decir, solamente tienes que sustraer la información y responder la pregunta. Tenemos otro tipo de preguntas, como las que hemos visto hace un momento, que son para inferir, ¿sí? Inferir, deducir, explicar algún término con tus propias palabras. Y tenemos el tercer tipo de pregunta, que es cuando te piden tu opinión con respecto a un tema y tu opinión con respecto a toda la información que ya has analizado y que has interiorizado. Y ese tipo de pregunta es la que tenemos aquí. Dice, ¿qué acciones diarias puedes realizar para prevenir la discriminación? En el texto ya nos han hablado de las estadísticas, de repente nos han dado un contexto con respecto a la discriminación, nos han dado teorías sobre la discriminación, nos han hablado sobre el rol de la escuela, sobre la atención a la diversidad. Con toda esa información, desde tu posición como estudiante, como ciudadano joven, ¿qué acciones podrías realizar tú para prevenir la discriminación? ¿Okay? Recuerden que ese tercer punto es sobre una opinión, emitir una opinión. Y si bien es una opinión y nadie te va a decir que tu opinión es correcta o incorrecta, esta opinión tiene que estar fundamentada en todos los datos que hemos ido analizando a lo largo del texto. ¿Listo? Y eso es todo con respecto al trabajo de esta semana. Recordemos los aspectos que retroalimentamos con respecto a la comprensión en la primera parte del video. Cuando nos pidan responder preguntas, por ejemplo, ¿qué es la discriminación? ¿Qué es un estigma? ¿Qué opina Callejas, por ejemplo? ¿Qué opina el autor? No nos limitemos a copiar información del texto y pegarla como respuesta, sino a interpretar esta información y decirla con nuestras propias palabras. ¿Estamos? Esa era una primera recomendación. Y segunda recomendación, con respecto a las palabras nuevas o desconocidas, sobre todo las palabras que están en este apartado después de la lectura, tienen que ser ya palabras contextualizadas. Las definiciones tienen que estar contextualizadas a lo que se está hablando en la lectura. ¿Estamos? Eso es todo con respecto al trabajo de esta semana. Amplío pantalla para sugerencias e indicaciones finales. Muy bien. Ahora sí, con esto terminamos las indicaciones para esta semana. Espero que hayan estado atentas al video porque recuerden que durante la clase, en nuestro momento sincrónico por WhatsApp, les voy a hacer algunas preguntas para darme por satisfecha y saber que todo quedó muy claro. Recuerden que no deben de copiar porque me doy cuenta. Lo importante aquí es analizar el texto, interpretarlo y darle un sentido, ¿sí? Con la finalidad de desarrollar la competencia. No estamos aquí solamente para cumplir con la entrega de trabajos, sino para aprender y desarrollar lo que tenemos aquí. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana con una nueva actividad. Cuídense mucho, esfuércense mucho. Recuerden que la actividad se recoge hasta el día sábado al mediodía. ¿Listo? Den lo mejor de sí. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!